Saludos, mi nombre es Deliana Briceño, soy psicóloga. Les quiero dar la bienvenida a esta videoconferencia donde vamos a estar brevemente conversando sobre la salud mental, sobre todo en esta época del COVID-19. Principalmente, ¿qué vamos a hablar hoy o qué te vas a llevar hoy de esta videoconferencia? Vamos a tener una nueva mirada de lo que significa la salud mental, de cómo nos podemos volver personas activas y responsabilizarnos de ella, que el bienestar lo puedes generar tú a pesar de las circunstancias externas que se puedan generar. Te vas a llevar recomendaciones de cómo manejar capaz esa ansiedad, preocupación, incertidumbre o cualquier emoción que se pudo haber presentado o detonado ante esta situación. Vas a poder también llevarte algunas estrategias de cómo fortalecer tu sistema inmunológico y de alguna manera poder volverte un ente activo y participativo en el cuidado de tu salud. Entonces, de verdad que este es un encuentro que espero que sea muy nutritivo para ustedes. Les quiero dar la bienvenida a la sala de mi casa. Va a ser un encuentro íntimo también, donde desde este punto pueda encontrar, o yo encontré mi propósito y poder compartir con cada uno de ustedes. Bien, entonces, sin más preámbulos, quiero presentarme con ustedes un poco para que me conozcan, sepa a qué me especializo y por qué, justamente agradeciendo a la Universidad de los Andes, decidieron invitarme a esta iniciativa de poder concientizar a cada uno más sobre lo que está pasando y, lo más importante, qué podemos hacer. Bien, me he especializado más que todo en la parte clínica y trabajado con el abordaje de niños, adolescentes y familias. Lo que he estado promoviendo es un estilo de crianza con propósito, con el propósito de que cada persona, adulto, que se encargue de un niño o un adolescente y de su crianza, pueda desde él mismo fortalecer su salud mental, su autoestima, su amor propio, responsabilizarse de sí mismo y, a través del ejemplo, que es lo único que enseña, pues poder compartirles esas enseñanzas y habilidades de vida a ese otro ser humano. Prácticamente a eso me he dedicado. También he estudiado mucho lo que implica la variable de la crisis, cómo abordarnos en situaciones de crisis, qué hacer, qué implica y, lo más importante, cómo gestionar toda esa emocionalidad. Y van a ver que me voy a enfocar mucho lo que tiene que ver con la gestión de las emociones, porque somos seres emocionales. La primera respuesta que da el cerebro ante una circunstancia externa es una respuesta emocional, y es de lo que a veces menos hablamos, y es el eje vertebral de la salud mental, porque cuando estamos hablando de salud mental no únicamente le compete a los psicólogos o a los psiquiatras, también tiene que ver contigo, que eres una persona que siente, piensa, actúa, se comunica y se relaciona con otras personas. Entonces, salud mental es hablar de ti. Y como siempre he dicho en algunas conferencias que he tenido la oportunidad de hablar del amor propio, solamente podemos amar aquello que conocemos. Vamos a permitirnos en este espacio conocernos, tener otra visión diferente a lo que está pasando y, lo más importante, responsabilizarnos, porque esa es la clave de la salud mental. Cuando adquiero lo que se llama el locus del control, o sea, ¿qué controla mi vida? ¿Lo externo o lo interno? Y las personas que han llegado a tener un estilo de vida exitoso o de alguna manera han alcanzado esa dicha o ese bienestar han sido personas que se han decidido responsabilizar. Y vas a ver el papel protagónico que ahora puedes empezar a tomar de tu salud. Cómo puedes entrenar tu propio sistema inmunológico para que se fortalezca, y más en esta situación. Y sobre todo, si eres una persona que padece o tiene algún familiar padeciendo lo que representa el COVID-19, pues saber cómo tú también puedas aportar en tu proceso de sanación. Entonces, muchas gracias a ustedes por estar en este momento, por brindarse esa oportunidad, y vamos a comenzar hablando del tema principal del día de hoy, la salud mental. ¿Qué es y qué implica? ¿No? Como les decía, la salud mental es de todos, nos compete a todos, y es en general ese estado de bienestar o ese cómo integro todo lo que pienso, lo que pasa por mi mente, qué tan ubicado estoy en el tiempo, en el espacio, si sé quién soy, ¿ok? Cómo articulo mi lenguaje, cómo pienso.
tiene que implicar esa parte cognitiva, por decirle así. Vamos a ubicarnos aquí arribita. Luego pasamos un poquito aquí, pasamos al corazón, por así decirlo, y vamos a la parte emocional, porque también tiene que ver cómo yo me siento. Y aquí viene el proceso de las emociones, de los sentimientos y los estados de ánimo. Bien, entonces vamos por ahí. Y luego tiene otro componente que yo lo ubicaría aquí en las manos, porque tiene que ver con el hacer y tiene que ver también con el relacionarme y con el elemento fundamental que es mi lenguaje, ¿no? Entonces tenemos este espectro de todo lo que abarca la salud mental. ¿Por qué quiero que tengamos esta introducción clara? Porque de eso vamos a estar hablando. Y como tú eres un ser humano, al menos que tenga algún tipo de alteración neurológica o algún tipo de trastorno o dificultad, pues tienes todas tus competencias claras. ¿Qué sucede en este preciso momento? ¿Qué está representando esta época del COVID-19? Que nosotros, el cerebro, aquí dando datos del cerebro porque soy fanática de la neurociencia y tenemos todo un cerebrito que es extraordinario, comanda todo lo que hacemos y podemos amar aquello que conocemos, así que vamos a amarnos a nosotros conociendo nuestro cerebro. Y por supuesto, al comentario que quería hacerle, el cerebro tiene dos grandes principios. El primero es ahorrar energía, ¿ok? Él trata de automatizar todo y por eso creamos las rutinas y los hábitos y hacemos cosas en modo automático. Y el segundo es mantenernos vivos, es decir, la supervivencia. Simple, mantenerte vivo. Y aunque pueda sonar un poquito rudo, el cerebro no le interesa mucho como que estés todo el tiempo feliz, sino que estés vivo. Y para él lo conocido y lo que llevas haciendo es satisfactorio, es útil, te mantiene vivo porque por algo estás aquí. ¿Qué pasa? Que cuando aparece todo este COVID-19 y las medidas que se tomaron, que fue la cuarentena, que fue la declaración de la pandemia y todo lo que ha implicado este confinamiento, lo que nos ha llevado es un cambio de nuestro estilo de vida. Ya nos toca quedarnos en casa. En el caso de las familias, les tocó quedarse en casa las personas al menos que estén en los servicios indispensables que todavía están en funcionamiento. Nos tocó, ya no podemos ni siquiera a veces abrazarnos o dar un contacto físico, sino tomar diferentes medidas. Todo nuestro estilo de vida cambió. Todos nos pasamos literalmente a esta plataforma. Entonces, con todo este cambio que ha implicado, como que el cerebro empieza y dice, ok, acuérdate que él es lo conocido, lo que lo mantiene vivo, y dice, ok, ¿y ahora qué hago con toda esta situación que me está pasando? Ha implicado todo un cambio que requiere mucho esfuerzo, y acuérdate que a él le gusta ahorrar energía para yo adaptarme a esta situación. Entonces, partiendo de esta premisa, que es muy importante que lo entiendas porque por eso es que nos cuesta tanto cambiar, el cerebro tiene sus resistencias y su respuesta es emocional. Entonces aparece el miedo, la incertidumbre, la preocupación por lo que vaya a pasar, porque evalúa todos los escenarios habidos por haber. Entonces dice, ok, esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Vamos a estar vivos mañana? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces empieza a generar ideas. Aparece también la tristeza, porque ante toda esta situación que me pueda estar pasando, puede ser que me haya enfermado, las noticias que veo, mi respuesta empática al otro me hace como que, ok, me siento mal. Aparece esa tristeza ante la pérdida de lo que yo conocía y todo mi estilo de vida que ha cambiado. Entonces es normal que aparezca la tristeza, cuya finalidad de la tristeza es sencillamente llevarnos a internalizar, buscar conectarnos más con nosotros mismos, y nos paraliza para justamente eso, pensar y rebobinar para nuestra próxima acción. O si no, aparece la rabia o aparece la frustración porque a mí esto no debería estar pasando, qué rabia que se estén enfermando tantas personas, que esté pasando tantas cosas, todo eso que está fuera de mi control. Y la rabia aparece justamente es para defendernos cuando cree que algo ha sido injusto. Entonces podemos entender de que estas emociones aparecen es justamente para eso. ¿Por qué quiero conversar precisamente de las emociones? Porque como les dije, es la columna vertebral de la salud mental y no tenemos educación de cómo gestionarlas.
principalmente le atribuimos que las emociones están afuera, fue la época, fue el COVID, que es culpable de cómo yo me siento, pero realmente esas emociones están dentro de nosotros, son biológicas, hay una respuesta fisiológica y son necesarias. No son buenas ni son malas, todas son necesarias. Cuando aparece una emoción, lo más saludable es dejarla salir, drenarla de una manera que sea ecológica para nosotros, es decir, que no transgreda a mí ni a otra persona, para que tomar ese aprendizaje y tomar una acción futura. Suena muy bonito, pero esto capaz puede ser incluso un concepto muy nuevo para cada uno de ustedes y pues requiere práctica. Pero lo más importante, y les conversé sobre todo esto, esta es la respuesta que da el cerebro a todo lo externo. Y esta época, esta pandemia, lo que ha representado en cada uno de nosotros ha sido un cambio. Y por ende entramos en crisis. Y aquí es donde yo quiero hablar un poco sobre lo que implica la crisis en nosotros. La crisis simplemente es, coloquialmente se los digo, que lo que hacíamos antes ya no nos funciona. Y por ende tenemos que hacer algo diferente. Eso es todo. Eso es crisis. No es bueno ni malo, simplemente es. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro no le gustan los cambios. Antes podíamos vivir de alguna manera. Aparece COVID-19, aparece toda la situación de la pandemia, hay una cuarentena, un confinamiento. Hubo un cambio total. Ya no podemos vivir como antes, aparece la crisis. ¿Qué quiere decir? De que tenemos que hacer algo diferente. Listo. ¿Se escucha fácil? Yo sé que no lo es porque viene toda esta respuesta emocional. Entonces, mi primer regalo con ustedes es llevarlos a que tomemos este espacio y nos preguntemos cómo nos estamos sintiendo. Entonces, es muy curioso porque cuando yo les pregunto a las personas de una vez me dicen, bueno, es que yo siento que esto no es justo. No. Cuando hablamos de sentir, hablamos de emociones. Quiero que tú me digas qué emoción estás experimentando. Ok, tomando desde las más básicas. Siento rabia, frustración, ira. ¿Qué siento? Siento miedo, siento pánico, siento frustración, siento incertidumbre, siento tristeza, me siento sola, me siento culpable, me siento resentida. ¿Cómo yo me siento? Una emoción. Porque al nosotros identificar qué emoción estamos viviendo, vamos a comprender el mensaje que trae y lo más importante es vivirlo. Bien, entonces ya ubicándonos un poquito, vamos a repasar esta primera partecita de que hablamos sobre la salud mental, que implica cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos, nos relacionamos y nos comunicamos. Bien, claro, hasta ahí nos compete a todo y entre más conozcas qué es esto que está en mí, pues va a ser más fácil sobrellevar esta situación. También te comenté sobre el punto clave que esta situación, esta época del COVID ha significado una crisis, que sencillamente es que lo que hacíamos antes ya no nos funciona y ha implicado todo un cambio en nuestra vida. Y por supuesto hay un poco de resistencia de nuestro cerebro que da una respuesta emocional. Y cómo actuamos desde la emoción es importante atenderla y ocuparnos de ella. Entonces, por eso es que toda esta situación ha generado un cambio. Las crisis son necesarias, son las que nos hacen evolucionar. Solamente cuando hay crisis se rompe lo viejo y se monta algo nuevo. Algunas crisis son de alguna manera más difíciles que otras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona que haya sido contagiado y esté viviendo un proceso de salud o haya fallecido en familia por todo eso, ha generado una crisis. Hubo una ruptura de su vida, hay un cambio y va a haber un poquito de resistencia y emociones. Entonces, cuando yo quiero que ustedes tengan otro concepto de lo que es la crisis, es para aplicar, y aquí voy ya con las recomendaciones, donde la primera recomendación que yo doy ante toda esta situación, tanto de crisis como la pandemia, como el COVID, es cambiar el punto de mirada, es decir, tener un cambio de mirada. ¿Por qué comencé justamente hablando de todo esto y dándoles explicaciones? Muchos dirán, pero ¿de qué me sirve? Yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra, no soy médico. ¿Para qué me sirve saber esto? Como te dije,
te implica, pero sobre todo para que puedas comprender y mirarte con más amor y generosidad cómo estás viviendo este proceso, que no ha sido fácil para nadie y que vas a vivirlo con los recursos que tengas. Entonces, el mirar y entender cómo funciona mi cerebro, cómo funciona mi respuesta ante esto y sobre todo para qué sirve una crisis, me ayuda a tener una mirada más generosa conmigo y sobre todo una mirada más generosa con el otro. Entonces, comprendiendo esto, podemos tener un enfoque. Te quiero regalar como que mi fórmula mágica, no es mía, viene del modelo cognitivo-conductual, pero me gusta decirle así, es más jocosa. Para que no se te olvide, simplemente es que así funcionamos. Nosotros pensamos, ¿ok? Sentimos y actuamos, ¿verdad? Entonces, como yo piense, como yo observe, como yo perciba algo, así lo voy a vivir. Si yo conllevo que este COVID, que esta pandemia, lo que implica la cuarentena, lo que implica todo el confinamiento, es algo negativo para mí, la respuesta emocional que voy a tener capaz va a ser rabia, o si lo percibo como algo peligroso, voy a sentir miedo. Independientemente como yo la vaya a sentir o yo lo vaya a percibir, eso va a determinar mi respuesta emocional y por supuesto como pienso, siento y como siento, hago. Lo más importante es ver cómo estoy actuando, cómo lo estoy llevando, me es favorable para mí, porque si es así, maravilloso. Pero ¿qué pasa cuando no? Aquí es donde podemos hacer algo diferente. Y por eso tenemos que llevarnos al primer punto. ¿Qué estoy pensando de esta situación? ¿Cómo la observo? ¿Cómo la miro? ¿Ok? Porque esto va a determinar. Desde que yo en mi proceso personal también, lo quiero compartir con ustedes, tuve un cambio de mirada ante la crisis. Cada vez que llega algo diferente, algo que me mueve, me genera emociones, soy humana como ustedes, pues lo recibo ahora con gratitud. Esto me ha llevado muchos años de terapia, he ido a terapia desde hace más de 5 años y ha sido un trabajo muy interno que mis pacientes o las personas que han ido a algún tipo de terapia conmigo les he enseñado y les ha funcionado, es que cada vez que aparece una situación difícil, ya sea una pérdida, ya sea esta situación del confinamiento, una discusión, una ruptura, algo que significa una crisis para mí, cada vez que la miro, la vivo la emoción, si me genera rabia, la vivo, si me genera tristeza, lo vivo. Y en ese momento después me paro y yo observo y yo digo, ok, es una crisis. ¿Qué estaba haciendo antes que ya no me funciona y que tengo que hacer algo nuevo para mí? ¿Por qué? Porque es la manera de que me permite a mí activar ese lado creativo e ingeniármela y buscar soluciones. Si no, me quedo en la queja. Tenemos dos caminos. Nos quedamos en la queja o buscamos el aprendizaje que tiene esta situación y hacemos algo diferente. Bien. Siempre hablo con esta metáfora al referirme de la crisis o de lo que implican los cambios. Cuando nosotros estamos hablando de crisis, es como si estuviésemos hablando de una ola, ¿ok? Viene una ola en la playa, gigante, enorme, la veo y me asusto. Si no estoy familiarizado con las olas, si la veo como una amenaza, como si desconfío que voy a poder afrontarla, obviamente yo estoy parado ahí y viene esa ola inmensa hacia mí. ¿Qué voy a hacer? Entonces, imagínense que esa ola inmensa es toda esta pandemia, es toda esta situación, ¿ok? Sí, tengo dos opciones. O me pongo a pelear con la ola y le digo, mira ola, yo no te quiero, no es justo, y me pongo a discutir y a drenar todas esas emociones, ¿no? Y a culpar a la ola porque simplemente está ahí. Pero ¿qué va a pasar con la ola? La ola va a venir y nos va a revolcar si no estamos preparados para ella, pero va a venir porque es parte de la vida, es parte del mar. O tengo la opción número 2, agarro mi buena tabla de surf, me pongo los flotadores, me preparo, la estudio y digo, bueno, es una ola así, puedo metérmele por aquí, si me caigo puedo buscar este apoyo y me preparo y viene la ola y me monto. Te aseguro que después de que pase esa ola, tú no vas a volver a ser el mismo, habrás aprendido algo nuevo y sin duda alguna lo que hacías antes ya no te va a funcionar. Entonces eso es lo que representa toda esta crisis, es esa ola inmensa que viene ante nosotros, que ha tocado temas muy sensibles, que es la salud. Lamentablemente las personas más afectadas son las personas de tercera edad, personas con enfermedades
que han sido más propensas y más vulnerables, y ya vamos a hablar de eso. Bien, entonces ha sido un tema muy sensible porque implica la vida, implica mi supervivencia. Acuérdate que el cerebro lo único que quiere es mantenerte vivo. Entonces, conocer de que así vas a responder es importante. Y segundo, ¿qué vas a hacer con tu ola? Cada uno tiene una ola diferente y percibe una ola diferente. La ola es la misma para todos. Es la cuarentena, es el COVID-19 que apareció. Hoy va a ser esto, mañana puede ser otra cosa en tu vida. Es una ola. Pero como tú la decidas ver, observar, es clave, es importante. Quiero que entiendas esto porque es la clave para todo. O sea, esto es como el blue jean, o sea, te lo puedes poner con todo. Cuando tú comprendes que no es lo que pasa, sino como tú lo observas, así vas a responder, porque como pienses vas a sentir y como sientes vas a actuar. Clave. No se preocupen que después estaremos contestando preguntas sobre eso. Les voy a dejar un artículo para que puedan refrescar estas recomendaciones. Pero sobre todo, recuérdenlo. Como tú ves las cosas, así las vives. Eso es súper importante que lo tengas en mente. Bien, y les digo una cosa. El cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario. Es decir, cuando yo estoy pensando en algo que no esté pasando, el cerebro lo vive como real y genera toda una respuesta emocional, toda, como si estuviese pasando. Y por eso es que cuando estamos muy preocupados, muy ansiosos y estamos imaginándonos cosas que no han pasado, nos desgastamos tanto, porque hay toda una respuesta fisiológica al respecto. ¿Y qué parece esto curioso? Cuando nosotros sentimos emociones, generamos ciertas neurotransmisores y sustancias bioquímicas en el cuerpo, porque es biológico. Y resulta que hay algo particular. Cuando estamos muy estresados o cuando estamos teniendo mucha ansiedad o mucha preocupación, se empieza a generar una pequeña hormonita en el cuerpo que se llama cortisol. ¿Qué hace el cortisol? El cortisol es bueno en el cuerpo en ciertas cantidades, pero cuando estamos muy exacerbados empezamos a producir lo demás. Y adivinen qué, empieza a inhibir o debilitar el sistema inmunológico. No nada más esto, sino cuando sentimos otras emociones y lo vivimos por tiempo muy prolongado, o sea, el cuerpo está preparado para sentir una emoción por cierto tiempo, pero cuando fijamos nuestro pensamiento en eso, la emoción se queda demasiado tiempo y el cuerpo la sigue viviendo a nivel biológico, bioquímico, y empieza a debilitar el sistema inmunológico. Por eso es que es muy común que cuando estamos con mucha tristeza, deprimidos, ansiosos, en cualquier tipo de estado de ánimo o emoción, nos solemos enfermar más y por eso incluso agarramos gripes y en extremos muy prolongados podemos desarrollar hasta un cáncer, una úlcera, una gastritis,